Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro 2020. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, estamos muy cerquita de la elección, una elección histórica, una semana y días. Están acá nuestros compañeros analistas políticos. Y bueno, vamos a hablar porque también en las últimas horas otro partido se bajó de la carrera electoral, en este caso ADN, pero primero vamos a ver un resumen a continuación. La cuenta regresiva es cada vez más estrecha. Pocos días para las próximas elecciones generales en Bolivia. ¿Qué resta por contar? ¿Qué nos hizo diferentes durante la última semana? Los encuentros de los candidatos, aspirantes hacia la presidencia de nuestro territorio nacional, marcaron sin lugar a dudas la agenda informativa y generaron interesantes expectativas. Lo que queremos convertir a todo un Las Vegas en Uyuni, o sea, propiedad intransferible individual de título accionario, pitita. Ni una sola vez, nunca jamás, never in the life, como dirían popularmente, he estado en contra de los bonos. Soy Mamani, seré Mamani, pero nunca seré mamón. No hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. Las iniciativas encontraron eco más adelante en otros intentos particulares, ya sean de cívicos o de los propios políticos que intentaron hacer lo suyo. Los invito, los desafío a un debate de verdad. Para diciendo de que quiere hacer los debates, está bien. Yo te invito a hacer el debate con mi persona. Encuentros, foros y hasta debates particulares fueron las características que marcaron las últimas horas dentro de esta agitada semana preelectoral. Pero no fue lo único, porque también candidaturas que empiezan a disolverse y a generar fricciones dentro de una misma fuerza política fueron otro de los componentes que durante esta semana llamó la atención. Con nuestro jefe nacional en Sucre, la decisión de no ir en estas próximas elecciones debido justamente a lo que les acabo de explicar. Mucha indignación porque no he sido comunicada hasta el día de hoy. De aceptar esta declinatoria de ADN, el Tribunal Supremo Electoral estaría comprobando fraude. Fuerzas políticas que se van o se quedan, interrogantes que se mantienen en el aire, alianzas que se planifican acaso para un proceso postelectoral. ¿Son estos los condimentos que nos aguardarán durante las últimas horas previas al día de votación? Vamos a garantizar, Fuerzas Armadas y Policía Nacional va a garantizar que haya elecciones tranquilas, transparentes. Bolivia está a pocas jornadas de acudir a una jornada de votación en la cual definirá el futuro de los cargos públicos de más alto rango en nuestro país. ¿Qué cambios todavía nos aguardan? ¿Qué cambios todavía nos aguardan? Decía este informe que tenía de todo, la verdad que de todo. Y me quedé pensando en esas frases, en los cantos. Bueno, pasa de todo en estas campañas, ¿no? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Bueno, la última novedad de esto que estábamos viendo recién, se bajó otro partido, en este caso ADN. Esther, un análisis, ¿no? ¿Puede haber más movimientos así en estos últimos días? Evidentemente, y creo que lo que ha sucedido con ADN nos está mostrando una situación lamentable en términos de la inclusión de la mujer en la política. Estamos hablando de la única candidata mujer para presidenta de Bolivia que ahora es traicionada por su propio partido, que muestra su verdadera cara, un partido conservador, liberal, que desprecia muchas veces los derechos de las mujeres, que toma decisiones sin considerar a su candidata a presidenta, es decir, la protagonista de este momento electoral de su partido, y básicamente le obliga a someterse a la decisión del partido. Creo que esta proposición de unidad del bloque republicano fragmentado está demostrando que no hay un interés real en la democracia, porque en democracia se respeta la pluralidad de opciones políticas, y pedir que la señora Bayar retire su candidatura es una actitud totalmente antidemocrática, además respaldada por el propio gobierno, que está demostrando que no es un gobierno democrático. Delmar, tu opinión de lo mismo, ¿no? Los procesos electorales en nuestro país se han caracterizado por ser más farandulescos que ser un proceso jurídico-político adecuado. Y esto lo voy a refrendar con el artículo 9 de la Ley 018 del órgano electoral, donde se establece la corresponsabilidad en el cuidado del proceso mismo para las organizaciones políticas, para la ciudadanía. De este modo se habría jugado a ver e intentar ver qué puedo sacar yo en un proceso electoral que estaba en ciernes.
Y yo creo que en este siglo XXI, en una Bolivia que se quiere proponer distinta, nos merecemos algo mejor, tanto los electores como el mismo sistema. Hablamos de renovación cada vez que hay elecciones de distinto tipo, pero lo que demostramos es más de lo mismo. Más allá de que ADN y su dirigencia haya querido bajarse por X razón o mostrarse democráticamente como algo de desprendimiento, o que la señora Bayá crea que todavía tiene legitimidad y por eso querer seguir haciendo campaña, está el hecho de que cada elección, y en las subnacionales lo vamos a ver, se presentan sujetos probacionistas, ¿no?, para ver cómo les va. Y esto nunca le hace bien a la democracia. Más allá de la institucionalidad, yo creo que hay que ser serio y plantearse de qué se trata cada elección, qué está en juego y qué proyección realmente tengo yo como institución política. Gabriel, ¿los partidos políticos están en crisis, un poco lo que está diciendo Delmar? Claramente, lo reflejó el debate, Agustín, ¿no? Vimos muy buenos cantantes, muy buenos angloparlantes, muy buenos empresarios que ven un desierto, aunque este desierto sea de sal, y ya quieren poner un Las Vegas, ¿no? Vimos toda esa clase de gente que lamentablemente representan a sectores de nuestra población, están pugnando por pues la representación popular, y esto llama mucho la atención. ¿Será que nuestra política, nuestra calidad de liderazgo es simplemente eso? Yo creo que no. No hemos visto programas de gobierno, no nos han hablado de forma específica, de forma clara sobre los programas de gobierno, es lo que me llama la atención. Nos han hablado de todo menos de programas de gobierno, ¿no? Ahora bien, en el caso específico de ADN, creo que refleja pues una situación que ella misma lo denuncia, ¿no? Habla de fraude electoral. Estamos hablando entonces de que en Bolivia no estamos viviendo situaciones democráticas normales. No vamos a vivir un proceso electoral habitual, normal, en condiciones democráticas normales, ¿no? Lo denuncia ella. Gente de su partido, además, recordemos, vinculados a las élites y logias militares. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Creo que tenemos que hacernos estas preguntas que nos hacen ver más el trasfondo que simplemente las formas. Se habló, Gabriel, de un integrante de ella, ¿no? De ADN, que estaba muy cerca de Camacho, ¿verdad? Sí, sin duda, por eso es importante esta clase de programas, porque nos dedicamos a analizar los trasfondos y no solamente las apariencias, ¿no? Por eso aliento a que pues mis compañeros acá en el panel también realicemos esa clase de análisis que van más a profundidad y no tan a la apariencia política simplemente. Enrique, buenas noches. ¿Cómo ves el panorama, un poco lo que está diciendo Gabriel? ¿Están dadas las condiciones para una elección transparente? Por lo menos la apuesta que se tiene es la de ofrecernos un escenario distinto del que se presentó el año pasado, con toda la controversia que ha traído consigo. Me gustaría, sin embargo, efectuar un par de precisiones a partir de lo que se ha señalado. Por una parte, destacar que en el caso de ADN, entre otros elementos, habría que subrayar la improvisación. La señora Bayá no fue la primera opción de ADN, antes se había anunciado otro candidato. De hecho, comenzaron con un primer candidato que fue militar. De ese candidato luego fue cambiado por un joven representante de movimientos que estaban planteando una manera distinta de entender este país, supuestamente tratando de levantar algunas banderas a favor de la libertad económica. La señora Bayá fue la tercera opción. Segundo elemento, el programa de gobierno de ADN es del año 2014, el que inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral. De tal suerte que lo que hubo fue improvisación, desde un primer momento hasta el final. Me parece entonces que hay que destacarlo. ¿Puede haber influido el escasísimo margen en las encuestas? Yo creo que también. Y por otra parte, a propósito de lo que se estaba indicando, este escenario en donde tendrían que analizarse qué pasa con diferentes fuerzas políticas. Me preocupa que en ocasiones nuestra primera reacción ante una tentativa de acuerdo, alianza o pacto sea de carácter negativo. Yo sé que existe un pasado reciente que facilitaría las críticas, pero debería ir formando parte de la normalidad que en una cultura democrática se hable de pactos y de alianzas. Solo un dato. En Alemania, que suele ser evocado ese país con fines de mostrar algo a seguir, hay toda una tradición de pactos, pero la gran diferencia es que ahí las coaliciones sobresalen por la seriedad. Por ejemplo,
en promedio, los acuerdos que establecen estas coaliciones tienen 100 páginas. En cambio acá, una alianza se firma en una sola carilla donde se habla de salvar el país, pero no existe ningún compromiso serio. Yo creo que parte del aprendizaje de la democracia tiene que ver con el hecho de aceptar alianzas siempre y cuando se busquen propósitos que redunden en beneficio de la sociedad. Correcto. Bueno, hablaba de alianzas. Esther, y para los cuatro, ¿vamos a esperar en las próximas horas alianzas, sorpresas, movimientos del tablero político, Esther? Es posible, puede pasar todo pocos días antes de las elecciones. Yo creo que es importante resaltar ahora que, como lo menciona la ley electoral y como es parte del sistema democrático, todas las personas tienen derecho a presentarse como candidatas, los ciudadanos tienen derecho a presentarse como candidatos y nadie debería impedir aquello. Y lo que estamos viendo ahora con ADN y esta posición encontrada con María Bayá es que efectivamente se está queriendo quitar el derecho que en democracia le corresponde de presentarse como candidata. Creo que hay mucho que analizar al respecto. Nuevamente el machismo se impone, toman decisiones en ausencia de la señora María Bayá y esto está demostrando claramente que en la política todavía, si hablamos de participación de la mujer, queda mucho por hacer, hay mucho por trabajar y se está vulnerando el derecho de la señora María Bayá de presentarse a las elecciones. Me parece que tenemos que pensar más en este tema que es de fondo también. Puede que las alianzas en algún momento beneficien al bloque republicano fragmentado, pero están vulnerando un derecho individual, que es el de la señora María Bayá, que aunque no tenga todo el apoyo en porcentaje en las encuestas, tiene todo el derecho de aspirar a su candidatura y a la presidencia del país. Ok, Delmar, alianzas. ¿Habrá movimientos, nuevas alianzas? Como decía un poco Enrique, ¿no? No es mala palabra el diálogo. No lo es, pero cuando no tienes la costumbre o la cultura política democrática, esto se vuelve algo soso o algo incierto, no sabes qué va a resultar. Al principio siempre te van a decir, no me voy a aliar, no pienso hacer un acuerdo con X, Y, Z agrupación o organización, porque no les conviene anticiparse a ello, porque no tienen la seriedad para decir, en esto coincido o en esto soy dispar con esta propuesta política. Sería venderse muy anticipadamente y eso no lo suelen hacer. Todo es calculado acá, es una jugarreta sobre el escenario y eso le hace mucho daño a la institucionalidad del país y a las mismas personas que quieren creer en un nuevo proceso, en una nueva renovación de la política a través de las urnas. Y esto va en demérito no solamente de la institucionalidad, sino de los mismos protagonistas. Van a aparecer reciclados en 4 o 5 años después, queriendo presentarse como una nueva opción. Lastimosamente, a nivel legislativo vamos a acudir a lo que se llama la democracia parlamentarizada, ¿no? Vamos a necesitar necesariamente para asegurar la gobernabilidad que hagan alianzas con las fuerzas que vayan conquistando los departamentos a nivel de senaturías. Pero eso es bueno para la democracia, ¿no? Que nadie tenga la mayoría absoluta. Es bueno, sin embargo, lo malo es que se venden ministerios, se venden cargos, se negocian estos. Y esto no debería ser así, porque se supone que tú eres representante de una votación que confía en ti, no está confiando en tu organización completamente, especialmente respecto a los uninominales, ¿no? Gabriel, tu opinión de esto de las alianzas. También en las últimas horas se habló, lo habrás visto, los twitters de Carlos Mesa, el movimiento socialismo, que supuestamente había como una especie de alianza encubierta. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, tiene que ver mucho con la historia política de Bolivia, ¿no? Desde 1985 al 2005 hemos vivido lo que se ha denominado el sistema neoliberal de partidos y el sistema de coaliciones y megacoaliciones. Te doy un ejemplo emblemático, querido Agustín. El movimiento de izquierda revolucionario MIR, siendo tercero, asumió la presidencia del país por este sistema de alianzas, ¿no? Ahora, con la nueva constitución política del Estado, la nueva ley electoral, no se permite esta clase de sucesos de que un tercero, un cuarto llegue a ser presidente de nuestro país. Pero sin duda tenemos que también empezar a cuestionarnos el sistema político boliviano, que está perdiendo legitimidad. ¿Por qué está perdiendo legitimidad el sistema político boliviano? Porque no es lógico. Si tienes un padrón electoral que el 40% son jóvenes,
¿Por qué no? Todos los partidos inscriben un 40% de jóvenes en sus listas. Y con ese requisito simplemente lógico, pues también se va ganando la legitimidad de un mismo sistema electoral y de un mismo sistema político. No lo están haciendo, ¿no? Y esta es una reflexión que deben hacerse cada una de las fuerzas políticas en disputa electoral. Está bien, es un buen En punto. torno a ese apunte histórico que hace Gabriel, me gustaría llevar a cabo una especie de reivindicación, más allá de las críticas que yo tengo incluso como liberal a ese periodo que se califica de neoliberal, pero resulta que como consecuencia de los acuerdos que se llevaron adelante entre diferentes partidos políticos, aquí también se aprobaron normas que favorecieron desde el punto de vista de una obra político-institucional que nos sirve. Por ejemplo, como consecuencia de esos acuerdos, de esa democracia pactada, se aprobó la ley de organización judicial, que no fue algo menor, la ley del Ministerio Público, que le confirió cierta autonomía a ese órgano que dependía del Ejecutivo. También, más adelante, se hizo posible la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Consejo de la Magistratura, que hoy es Magistratura ante Judicatura, la Defensoría del Pueblo. Así que no correspondería tampoco pensar que hay un periodo absolutamente oscuro, infame e infértil, porque también ahí encontramos en ese pasado algunos elementos que han posibilitado, por ejemplo, y cierro con esto, que la ciudadanía tenga confianza. ¿Cuál es la institución electoral que ha originado mayor confianza en este país? La de la década de los 90, la que tenía como presidente a don Walter Cajías Kaufmann. Esa institucionalidad fue producto de acuerdos, de pactos. No hay que demonizar los acuerdos. Yo sé que a veces uno está acostumbrado a que los pactos sirvan solo para enriquecer a determinadas personas, ¿no? Claro, pero es la manera en que tenemos que estar conviviendo. ¿Cuál es la otra opción? Que solamente gobierne el que obtenga el 51% cada cuanto se presente ese fenómeno. Es algo extraordinario en cualquier parte del mundo. Esther. Bueno, sobre el tema creo que tendríamos que preguntarnos en todo caso qué es la democracia y qué significa vivir en democracia. Parece ser que para este bloque republicano fragmentado la democracia significa que no vuelva el MAS. Y si nosotros nos ponemos a revisar la amplia literatura que existe sobre la democracia, nosotros que hemos heredado esa democracia liberal, vemos que claramente democracia es pluralidad de opciones políticas, pluralidad de ideologías. Entonces creo que hay mucho por revisar y un discurso basado en el odio, un discurso basado en el resentimiento no es suficiente para hacer un proyecto político de país, ni para hacer teoría, ni para hacer nada. Yo no sé dónde se puede encontrar que hay un problema cuando, por ejemplo, alguien reivindica algo tan razonable como la república. Y lo destaco porque acá se plantea que hay un bloque republicano como si hubiese una carga negativa. Ahora, si también revisamos el punto de vista académico, lo que nos ha ofrecido el republicanismo y hasta el neorepublicanismo esencialmente tiene que ver con la limitación del poder. Ahora, si lo planteamos en términos de división histórica, que hay acá una Bolivia republicana y una Bolivia plurinacional, habría que preguntarse cuáles han sido las grandes transformaciones acaecidas en estos últimos 14 años como para sostener de manera contundente que todo ese pasado republicano no merece sino la peor de la censura. Yo creo que a veces somos demasiado mezquinos en reconocer lo que se ha hecho durante todo este tiempo y creemos cual Adanes que todo comenzó el año 2006 y que todo el pasado no justifica sino nuestro rechazo. Y en ese sentido yo quisiera decir, por favor, que tampoco tenemos que ser mezquinos y dejar de reconocer los avances que nos ha traído el Estado plurinacional en relación al Estado republicano. Un Estado integral, un Estado que recupera la participación de las grandes mayorías indígenas en el país, que no es patrimonio de ningún partido político. El Estado plurinacional es una demanda histórica que se cristalizó en un determinado momento con un determinado partido, pero que va más allá de la cuestión político-partidaria. Entonces hay que rescatar lo bueno de todo. Yo creo que hay conceptos muy vacíos que todavía no se comprenden. Si bien es cierto lo que dice Enrique, por ejemplo, la construcción del Estado plurinacional, así hubieran pasado 20, 25 años, no hubiera terminado de aterrizarse, porque ni sus mismos gestores sabían qué significaba o qué se quería lograr con ello.
Se hizo solamente un cambio formal vía de un decreto, el 048, 18 de marzo del 2009, por voluntad ejecutiva del señor Morales y sus ministros, el cambio de república a Estado plurinacional. Entonces, una construcción que haya desde la marcha de la vida y del territorio de los años 90 y posteriores, no significa una consecución en una conquista de un nombre. Debe generarse primero el contenido, y eso no se ha dado en este caso. Lo que se hizo es utilizar la justificación indígena para mostrar un rostro. A ver, un momentito, Gabriel. No, yo creo firmemente que, por supuesto, que entran en contradicción el Estado republicano versus el Estado plurinacional, ¿no? Toda la construcción, incluso discursiva y simbólica del republicanismo, por eso Yanine Áñez entra con la Biblia, una sola religión, por eso Yanine Áñez entra en el Palacio Quemado, no en la Casa Grande del Pueblo, por eso Yanine Áñez reivindica estos valores republicanos tan añorados por todas esas élites que durante 14 años han sido relegadas, porque pues desde 1825 habían construido un sistema pigmentocrático en Bolivia. Ahora, la división de poderes no tiene nada de malo, ¿eh? No, por supuesto, y eso está muy claro, ¿no? Eso, el discurso cuando hablamos de república. Claro, cuando te digan república es una construcción teórica que va en contra de la monarquía, eso es mentira, digamos, ¿no? Creo que desde el sur del mundo estamos empezando también a teorizar y no solo a adscribirnos al eurocentrismo de ese Estado único, homogéneo, con un solo idioma, con un solo territorio, con una sola religión, con una sola nacionalidad, y hemos reivindicado una construcción propia desde el sur, ¿no? Que es el Estado plurinacional. Tengamos una mirada realista. Se está poniendo caliente. Quiero insertar un elemento realista. Sí, te escucho. Entiendo lo que está planteando Gabriel, desde luego, y podríamos estar en un debate ideológico y profundo a largo tiempo, afortunadamente, porque hay espacios en donde resulta posible. No, por supuesto. Pero se indica que hay ciertos grupos de poder que quedaron marginados durante 14 años. ¿Cuáles grupos de poder quedaron marginados? Gabriel Dabdú, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ha sido sin duda un símbolo de la gran relación entre el empresariado cruceño y boliviano con el movimiento al socialismo. Quedaron relegadas las élites económicas. ¿En serio se va a plantear que el empresariado no formó parte de los 14 años en mayor o menor medida? ¿En serio estamos planteando eso? Yo entiendo, hay sectores que han reivindicado tener una mayor participación, pero que me digan que hay élites empresariales que fueron relegadas y marginadas es dejar de lado hechos inocultables. No empresariales. Y lo pongo como símbolo. Ahí está Gabriel Dabdú, con todo el nombre, si quieren ustedes, y pueden revisar qué posiciones de privilegio estuvo ocupando durante estos años. Claro. Bueno, tenemos posiciones encontradas. Esto es un debate caliente. Y hablando de debate, hubo otro debate caliente que para algunos no fue debate, pero que este canal logró reunir a los 7 principales candidatos, les guste o no. Así que vamos a ver las declaraciones del presidente de la FAM referido a esto y después volvemos y hablamos del debate. Hicieron para juntar a todos, porque parece una misión imposible. Fue complicado, no fue sencillo. Comenzamos con un trabajo de coordinación, obviamente la invitación, y agradecemos a los partidos políticos, a los líderes de esos partidos por haber aceptado y haber confiado en la FAM Bolivia y en la Confederación de Universidades de Bolivia el poder participar en este encuentro. Reitero, este es un hito histórico en la historia de nuestra democracia. Estamos muy contentos que hayan aceptado y esperemos que los candidatos muestren propuestas para los desafíos que tenemos para salir de la situación crítica que está en nuestro país, ¿no? Bueno, y por último, el debate es un elemento esencial de la democracia, ¿verdad? Sin duda, el debate es una muestra de lo que va a ser fundamental, el diálogo, la discusión, pero sobre todo las soluciones. Hoy esperemos escuchar propuestas. La guerra sucia, todos nos hemos cansado. Hoy es importante escuchar propuestas para que los bolivianos decidan mejor el 18 de octubre. Bueno, volvemos aquí al piso. Bueno, escuchábamos las declaraciones del presidente de la FAM. Quiero aclarar también que fue la FAM y la CUP los organizadores y los autores de estas preguntas, porque hubo todo bueno en las redes sociales con respecto al tenor de estas preguntas, ¿no? Esther, además de este debate, bueno, hubo otro, por supuesto, pero este fue donde estuvieron presentes los 7 candidatos. Tu opinión, ¿no? No fue debate, desde luego, ni el del sábado ni el del domingo.
Sí, de repente el del domingo tuvo un poco más de dinamismo, pero ninguno de los dos fue debate, eso es importante aclararlo. Los candidatos asumieron posturas tibias, estuvieron tímidos, no dijeron mucho, evitaron cierto tipo de temas para evitar cuestionamientos, porque parece que ellos consideran que cualquier declaración puede significar pérdida de votos. Entonces, evidentemente, aquí también hay que mirar el tema de la calidad en la organización. Poco tiempo, 2 horas son poco tiempo para realizar un debate serio sobre un proyecto de país. Y ahí yo diría que de alguna manera los medios utilizan el debate electoral como un evento de show y no se puede, por lo tanto, profundizar. Deberíamos pensar en debates más serios, debates que duren 1 semana o 2 semanas, que cada día se hable de un tema distinto: salud, educación, economía, seguridad ciudadana. Y no solamente semanas antes de las elecciones. Okay. Los debates deberían ser todo el tiempo y deberíamos estar acostumbrados como ciudadanos a esta cultura de la confrontación respetuosa de ideas. Vamos a ver qué opina Delmar. En ese conjunto de situaciones donde uno puede transparentar la política, el debate se convierte en la esencia de la democracia, pero para enfrentar lo que decía Esther, las ideas. Y es lo que creo que faltó el sábado, sobre todo, porque lo que se trató... que no fue un debate. No fue un debate porque fue una presentación condicionada de lo que ellos querían decir. Un debate es poder interpelar: oye, Enrique, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste aquello? Y que él me rebata. Le doy esa oportunidad. Pero si yo solamente le voy a responder a lo que me dice una conductora o una pregunta ya preparada, entonces yo no estoy debatiendo con nadie, ni siquiera con el público, porque el público se aburre, no entiende muchos términos económicos. Recordemos que la población no tiene un manejo sustancial de estos temas, especialmente por el enfoque que se le dio. Gabriel, ¿tu opinión de este debate o no debate en Santa Cruz? Me gusta mucho el término que utiliza Esther, bloque republicano fragmentado. Eso fue lo que se vio en el debate, ¿no? Tenías 6 candidaturas, 6 candidatos que atacaban a uno solo, digamos, que atacaban en este caso al candidato del MAS. En esos términos fácticos se demuestra lo que teóricamente dice Esther: bloque republicano fragmentado, ¿no? Todo en contra del MAS. ¿Esa es la democracia que queremos? ¿A eso se ha reducido un debate? ¿A eso se ha reducido nuestra democracia? ¿Todos aliarnos en contra de un partido que no queremos que vuelva? Triste realidad. ¿Coincidís con ella que hubiera sido bueno un debate temático? Claro que sí hubiera sido mejor. En algún momento Tuto Quiroga le dijo a Luis Fernando Camacho, ¿no? Hizo alusión a él. En otro momento creo que Chi a Camacho también. Ese tipo de alusiones interesantes como la que hizo, por ejemplo, Enrique hace un rato. Eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que habituarnos y a lo que tenemos que estar acostumbrados para combatir verdaderamente con ideas, no con Enrique, este foro, ¿no? ¿Cómo lo viste? Lo que pasa es que si, por ejemplo, uno apela al notable filósofo y físico Mario Bunge y entiende la política como el arte de enfrentar o rehuir problemas sociales, lo que se busca de los candidatos es, de manera concreta, que nos propongan respuestas, soluciones claras, pero lo que lamentablemente se nota son vaguedades. Son planteamientos que no permiten afrontar concretamente el problema. Si uno pregunta acerca de qué hará en cuanto al tema educativo, se contesta: vamos a organizar un congreso. Esa no es una respuesta. Si se Las preguntas, ¿te gustaron o no? No todas, porque algunas preguntas evidentemente buscaban subrayar aspectos negativos de un candidato. Yo realzo la primera pregunta que se lanza contra Carlos Mesa. No me parece que fue formulada del mejor modo, porque partía con una carga negativa. Además, en algunos casos... ¿La sentiste tendenciosa? Sí, en algunos casos se partía como una verdad incuestionable, que había logros, por ejemplo, la nacionalización, como si nadie pudiera cuestionarla. Así que me parece que la forma en que fueron planteadas algunas preguntas no respondía al mejor Delmar, cortito, por favor. Había un conjunto enorme de qués sin decirte cómo lo van a hacer. Y eso en todos los candidatos. Digamos que el señor Tuto Quiroga tuvo una habilidad mucho mejor para manejar su tiempo y poder explicar varios cómo, sin que sean sus respuestas perfectas. Y hablando de Tuto Quiroga, ahora cuando vengamos de la pausa vamos a ver también unas declaraciones que tienen que ver con este debate. Hacemos un breve corte y enseguida volvemos en Encuentro 2020. Y se puso caliente la cosa acá, como está caliente en las casas, porque estamos a muy poco, casi nada, de elegir presidente en Bolivia. Y bueno, en todos lados se debate, aquí también. Y hablando de debate o no debate,
el foro debate, se habló de economía, propuestas serias y otras no tan serias como Las Vegas o riqueza para todos los bolivianos. Bueno, vamos a ver un tape. Y recuperar la patria tiene un objetivo: retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento, de la economía estable, de la certidumbre para los bolivianos. Recuperar la patria significa forjar el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Recuperar la patria significa que tengamos mañana días mejores, que la felicidad y la sonrisa vuelva a los bolivianos. El año 2006 nosotros recibimos un país quebrado. Trabajamos y logramos sacar al país adelante y convertir en la mejor economía durante 6 años consecutivos. Debemos ser todo un Panamá de inversión, debemos ser todo un paraíso de inversión para los internacionales que quieran invertir en Bolivia. Nacionalización, vamos a proteger todo lo que es de los bolivianos para los bolivianos, y lo que están camuflado con... no sé cómo puede haber privatización entre lo que corresponde al pueblo boliviano. Vamos a gestionar lo que es la auditoría de todos esos, cuidado lo que significa de transnacionales que se ha metido en el litio de Uyuni, y por otro lado, lo que queremos convertir a todo un Las Vegas en Uyuni, o sea, lo que es el litio, vamos a fomentar internacionalmente. Ahora con el litio quiero que toda la parte occidental se especialice en manufactura de baterías de litio. Esa es la base esencial de la propuesta que estamos haciendo. Y tenemos que conversar con los vecinos y entender que, a diferencia del gas, podemos ser una macropotencia mundial. Tenemos casi la mitad de las reservas de batería de litio. Es un mercado, el de baterías, de $50.000 millones al año, que se duplica cada 4 o 5 años. Bueno, estábamos escuchando lo último, el expresidente Tuto Quiroga hablando de la importancia del litio. Pero las propuestas económicas fueron muy variadas, así que vamos a ver qué opinan nuestros analistas, compañeros del panel. Esther. En relación a lo que mencionaba el candidato Luis Arce, él habla del desarrollo sostenible. Creo que tenemos que ir más allá del desarrollo sostenible. Ahora, más bien, lo que se busca a nivel mundial son las alternativas al desarrollo, en tanto que el modelo desarrollista está llevando a la humanidad a su autodestrucción. Creo que hay que ir más allá del énfasis en la economía. Evidentemente es necesario pensar en la economía, en tanto que estamos atravesando un momento de crisis, post-pandemia, pero hay que ir más allá de la economía. No solamente se trata de sacar a la gente de la pobreza, sino de buscar formas alternativas de vida y de desarrollo. Y bueno, en relación a Xi, Xi habla de un libre mercado, habla de apoyar a las empresas, y al mismo tiempo, curiosamente, se pronuncia en contra de la privatización de las empresas o de los recursos bolivianos. Me parece que es un discurso un tanto contradictorio, una idea que de repente no está muy clara, que se podría replantear. Y lo del salar de Las Vegas en Uyuni. Perdón que me ría, pero... Sí, es la parte cómica, yo creo, de su discurso, para llamar la atención. Siempre él es muy polémico. Y bueno, en relación a Tuto Quiroga, creo que la propuesta de la industrialización del litio es interesante, pero viniendo de quien viene pierde su valor. Es decir, si pensáramos en un Tuto Quiroga sin pasado, posiblemente sería diferente y podría tener algún apoyo del pueblo. Pero también vemos a un Tuto Quiroga que no logra conectarse con el pueblo, es distante, está lejos. Y eso también influye, pueden ser buenas sus propuestas, pero eso influye en ese 3-2%. Es un candidato muy preparado, digamos también, ¿eh? Es una persona muy preparada. Evidentemente, pero lejana al pueblo, entonces... a ver, Delmar, por favor. Lo que se busca... No sabe cuánto cuesta. Lo que se busca, compañeros, en un proceso de este tipo es el efectismo. Entonces, cuando el señor Arce se está dirigiendo la felicidad, el pueblo, el Estado, se está contando, hay una leyenda parecida al preámbulo de la Constitución.
Y no se está razonando en realidad en qué vamos a hacer con el extremismo del estatismo que vivimos, con la extrema bonanza que fue derrochada en bonos. Y no es porque uno esté contra el pueblo, sino que ese discurso está buscando afianzar a su base electoral. En cambio, como dice muy bien Esther, hasta la forma de vestir, si yo estoy usando corbata, terno y me estoy dirigiendo tecnocráticamente con ideas de datos estadísticos, 50.000 baterías y demás, estoy dirigiéndome a otro público. Entonces, la idea económica no está sembrada en lo que están diciendo, sino el efectismo. ¿Viste alguna propuesta económica que te haya interesado, Delma? En realidad no, porque como dije hace rato, no dijeron el cómo. Me dicen mucha fantasía de qué voy a hacer, que puede ser eso de Las Vegas, o puedo decir que voy a convertir al hub internacional de Viru como todo el momento se prometió. O hemos escuchado también riqueza para todos. Riqueza para todos, te voy a dar $8.000, vota por mí, préstame tu voto. No, no se trata de eso, ¿no? Ese efectismo poco se está serio, buscando. No es serio porque no es técnico. Para el otro, permítame esto, para que sea un poco serio, debería estar del otro lado un economista diciendo una propuesta o un debate económico. Si vamos a hablar de política exterior, debería estar un internacionalista. Yo soy de la idea de que el profesional indicado deba preguntar eso, porque si permitimos que sea una pregunta anodina, entonces vamos a obtener cualquier cosa. Generalidades, ¿no? Ajá. Gabriel. Bueno, lo que me llama la atención del debate económico son dos cosas. La preponderancia del recurso estratégico boliviano, el litio. ¿Por qué? Porque estamos pasando de la era tecnológica de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio. Y esto lo reconocen todos los candidatos. Es importante que pues reconozcan la importancia geopolítica estratégica del litio. Claro, eso como primer dato. El segundo dato me llama muchísimo la atención, cómo el candidato del Movimiento al Socialismo ha logrado imponer el debate económico a partir de su propio perfil, ¿no? Dijo, yo soy un economista reconocido y por eso, a lo largo de su campaña, voy a, además el modelo que hemos desarrollado acá en Bolivia ha sido exitoso, galardonado por las diferentes instancias internacionales en torno a la CEPAL, el BID, el Banco Mundial y demás, y los otros candidatos se preocuparon por ello, ¿no? Por eso tienes un Tuto Quiroga que dice, sí, yo también sé de economía, y se pone a hablar en términos económicos. Tienes un Carlos Mesa que sin saber probablemente mucho o poco de economía, también dice, yo también sé de economía, ¿no? Tienes a Chi que te habla de un Las Vegas en Uyuni. Se han preocupado de ello, pero a partir del propio perfil del candidato del Movimiento al Socialismo, que es de Luis Arce Catacora, que además confronta dos modelos. El modelo de libre mercado neoliberal versus el modelo económico. ¿Y Camacho? ¿Lo viste postular algo? Camacho, ¿sabe algo de economía? Primero hay que preguntarse, ¿no? Y bueno, simplemente eso. Por favor, Enrique. Yo estoy de acuerdo con las exigencias planteadas por Delmar, porque es importante que cuando se lanzan propuestas haya la posibilidad de que algún técnico esté formulando preguntas para aclarar esa situación. El señor Luis Arce dice que recibieron un país quebrado en 2006. Eso es falso. En 2005 ya había un crecimiento del 4,4%. Hay un magnífico estudio que hace sobre esos años y que fue publicado por la Fundación Konrad Adenauer, Napoleón Pacheco. Así que podríamos revisar también qué es lo que sucede. También no se dice nada de una deuda externa que crece de $2.385 millones a $11.056 cuando el Movimiento al Socialismo deja el poder. Así que es importante el debate cuando se hace efectivo si es que existe la posibilidad de la contrastación, de la refutación, de la réplica. En cuanto al señor Chi, lo que menos encuentro es coherencia, porque como muy bien se ha apuntado, se pueden estar lanzando ciertas ideas que invitan a creer en la iniciativa privada, en la libertad económica, pero de manera inmediata, sin mayor lazo de lógica, propone lo contrario. Encuentro entonces que es parte de una serie de propuestas que solamente buscan agradar a diferentes sectores de la población, pero donde no existe coherencia. Finalmente, respecto a Jorge Quiroga Ramírez, aquí se ha cuestionado hasta el hartazgo que en Bolivia uno de los problemas centrales ya identificados hasta mediados del siglo XX tiene que ver con el hecho de que nos concentramos en un solo producto para la exportación y que tiene que ver con los recursos naturales. Así que nuevamente parece que vamos a pasar, como ha ocurrido, de la plata al estaño, del estaño al petróleo, del petróleo al gas y del gas al litio. Básicamente se entiende que eso es lo fundamental y dejamos de lado los otros sectores de la economía, incluyendo el tema de los servicios, a pesar de que Tuto tiene como un planteamiento el corazón digital de Bolivia y nos está planteando algo que tiene que ver con el rentismo a partir de la explotación de los recursos naturales.
Gabriel, cortito. Bueno, caemos en una falacia de autoridad al referirnos a un estudio de la CONRA del 2005, porque también podemos referirnos a estudios del BID, del Banco Mundial, de la CEPAL, que pues nos hablan no solamente de la deuda boliviana, sino también del crecimiento en las reservas económicas de Bolivia, ¿no? Entonces, creo que también hay que ser precisos en entender, y no estarán tan equivocados el BID, la CEPAL, el Banco Mundial, para indicar que Bolivia ha tenido pues un crecimiento económico diferente y diferenciado al Pero resto. coincidís seguramente lo que dice él, que la economía boliviana es mucho más que el litio. Por supuesto que sí. No, solamente un apunte porque no estoy cayendo en una falacia de autoridad. Yo lo único que hice fue sugerir para la revisión de los telespectadores. Así verifican, constatan e incluso revisan para estar o no de acuerdo. Si fuese falacia de autoridad, yo diría, lo dijo Napoleón Pacheco y esto es indiscutible. No es eso. Yo estoy recomendando a nuestros telespectadores que busquen ese estudio para hacer la verificación del caso. Me parece que corresponde, ¿no? Como una gentileza. Bueno, acá la duda es el camino a la verdad. Eso está diciendo. Bueno, acá está caliente el debate, como se ve. Acá sí hay debate y está caliente. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. De nuestros compañeros que son analistas políticos, todos ellos, así que está, bueno, muy entretenido. Ahora vamos en este bloque a ver las principales propuestas de los candidatos. Vamos a ver un tape que tenemos también del Foro de Santa Cruz en lo que hace a las propuestas de los distintos candidatos a la presidencia. Lo vemos. ¿Por quién van a votar para resolver esas tres crisis? Y hay solo dos opciones para esa decisión. La decisión de escoger al MAS significa más fraude, fraude electoral, significa más fraude, fraude económico, significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. Nosotros estamos convencidos de que para que eso no ocurra, tenemos que lograr dos cosas. La unidad en el voto por la opción con mejores posibilidades de ganar esta elección. Y dándote la propiedad de las empresas para que tú, ciudadano boliviano, tengas ese título valor accionario intransferible, embargable, hereditable, te vuelves sujeto de crédito, agente bursátil activo. Desde que tienes 18 años puedes emprender, juntarte con amigos, tener la garantía y llevar esto adelante. Y para el nombre de este instrumento va a ser, y no me inventé, pensando en una trotada ninosca me salió, propiedad intransferible individual de título accionario, PITITA, para que siempre recordemos el valioso instrumento con el que expulsamos la tiranía. Todo este tiempo hemos venido soportando de todos aquellos que forman parte de esa vieja política, mentira, corrupción, tiranía, cobardía, incapacidad. Nosotros tuvimos una lucha y fue valiente. No fue con miedo, fue con valor, para reivindicar los derechos de lo que nos estaban quitando, para reivindicar la violación de lo que nos estaban haciendo, tanto el movimiento al socialismo como todos sus cómplices que convivieron con él. Y estamos aquí de vuelta. Bueno, el tema, las propuestas, ¿no? ¿Qué propuestas hay a tan pocos días de las elecciones? ¿Son propuestas sólidas las de los candidatos? A ver, Esther, por favor. ¿Preocupa el discurso de Mesa, alguien que hace 10 o 20 años dominaba las cámaras, era muy locuaz, y ahora vemos a un Mesa de alguna manera disminuido, inseguro, que se enfoca en el discurso de odio, cuando tiene tiempo cronometrado para presentar las propuestas? Se enfoca en los 14 años, en el discurso de los 14 años, y creo que hay que ir más allá. Mesa muestra dos opciones, el más y el no más, como si fueran las únicas dos opciones, y por el contrario vemos que en el escenario político tenemos a 7 partidos, bueno, ahora 7 sí, en carrera, y por lo tanto no se puede hacer esta dicotomía, no se puede simplificar la realidad. En cuanto a Tuto, volvemos al tema de las propuestas irrealizables, y lo planteó también en algún fragmento del debate, que
él señalaba como propuesta la inyección de 8.000 millones de dólares. Y ahí sí tendríamos que realizar un análisis de factibilidad de su propuesta, en tanto que nuestra capacidad de endeudamiento es mínima, es decir, ya tenemos un 38% de endeudamiento, máximo podemos llegar al 50%, es decir, no tenemos capacidad de endeudamiento y ahí habría que preguntarle a Tuto cómo lo haría. ¿Cómo lo haría? Dice Esther. Delmar. Yo diría que entre lo que vimos, el señor Mesa y Camacho son el producto de lo que les están diciendo que digan y hagan en cuanto a asesoramiento. Que no está mal porque están siguiendo un libreto, están buscando un efecto y en política se busca plantear ideas ancla. Las ideas ancla es reiterar lo mismo, aunque yo suene trillado, aunque suene monotemático, pero para conquistar algo. Están afianzando ellos. Son algunas que se fijan, ¿no? Como claro, por ejemplo, el fraude, vos hablas de Carlos años. Mesa, él habla repetidamente del tratamiento gratuito contra el cáncer. Claro, por eso es un gran qué, pero no te dice el cómo. Igual Camacho, la valentía, la reivindicación, nosotros. Entonces, esos grandes temas no aterrizan en un cómo voy a mejorar la vida del boliviano. En esta campaña? Es que ni siquiera ellos, me animo a decir, conocen muy bien lo que están proponiendo. Están en una etapa de proceso electoral alargado y han habido muchas modificaciones que a la gente le preocupa y que no están siendo tomadas en cuenta. Gabriel, propuestas. Propuestas no hubo, ¿no? Respuestas retóricas sí tuvimos. Retórica y más retórica por parte de Carlos Mesa. Plantea este dilema, como si la política no fuera multidimensional, como si la realidad política boliviana no fuera multidimensional. Retórica y más retórica del señor Camacho, ¿no? Planteando esta lucha de 21 días y no sé qué, que poco o nada le importan al boliviano, que poco o nada resuelven los problemas económicos del país. Y la propuesta de Tuto, ¿no? Tuto que propone esto de las acciones de los bolivianos, propuesta que ya la hizo en algún momento de nuestra historia política de Bolivia también Gonzalo Sánchez de Lozada, recordará a la gente que nos está viendo. Entonces, bueno, creo que están centrados en la sencillez de la política y estos viejos líderes representan nomás eso, ¿no? Representan una casta, una clase política en decadencia y sus propuestas y su desenvolvimiento en el debate así lo mostraron. Bueno, Enrique, perdón que me voy a tomar un segundo. Usted es un intelectual, un filósofo y siempre viene con un libro distinto, así que por eso me estoy acercando. Vamos a ver el libro que trajo hoy. Claro. ¿Puedo mostrarlo a cámara? Lo mencioné hace un momento, Mario Bunge. La política como arte de enfrentar o rehuir problemas sociales, porque lamentablemente no hay esas respuestas o esas soluciones. Respecto a lo que mencionaron estos candidatos. Sí, propuestas. Sí, pero hay una propuesta, seamos generosos, conceptual, que tiene que ver con lo que dijo Camacho, que es abandonar la vieja clase política. A mí esto me resulta llamativo, pero a la vez enigmático, porque resulta que uno de los partidos que promueve la alianza Creemos es Unidad Cívica Solidaridad. Yo me acuerdo que en un ataque de antología, Cayetano Llobet decía: UCS es un partido principista, tiene un principio y lo cumple a rajatabla, estar con el que gane. Y resulta que UCS forma parte de esa vieja clase política. Creemos ha establecido acuerdos con Leopoldo Fernández, histórico representante de ADN. Creemos tiene hoy el respaldo de Manfred Reyes Villa. Creemos estableció momentáneamente un lazo con Mario Cosío. Creemos tuvo como asesor a Ronald McLean Avaroa. A mí me resulta desconcertante que se hable de una nueva clase política cuando actores centrales que tienen que ver con Camacho y Creemos forman parte de ese pasado. Después, puntualmente, en cuanto a lo que planteaba Jorge Quiroga, que no solamente habló de esto, habló también, que a mí me interesa, de la digitalización para terminar con el problema de la justicia. Pero desgraciadamente no dice nada en concreto. Sería algo específico que me dijera, por ejemplo, estableceremos una alianza para que se permita usar sistemas de inteligencia artificial y ayuden a terminar con el problema de las demoras. Eso es parte de la ciencia ficción. No. Un solo dato,
Desde 2017, en tu país, Argentina, se usa un sistema de inteligencia artificial que se llama Prometea. Ha sido tan exitoso que se han establecido acuerdos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nadie menciona eso, porque no se está pensando en resolver seriamente el problema de la justicia. Un apunte a Sí, Delmar, También existe la ley 1080 de ciudadanía digital y acá, que si bien no es lo que está comentando Enrique en el sentido de que ya se está materializando algo en un país vecino, es la base normativa para desarrollar lo que es gobierno electrónico, transparencia digital y demás. Pero eso no lo conocen. Entonces, si yo quiero ser candidato, tengo que manejar el escenario que ya existe. No voy a entrar a barrer todo de nuevo y plantear mi nueva idea como si a mí se me hubieran aparecido las maravillosas Ahora, Delmar, en el respuestas. caso de la justicia que están hablando aquí, el profesor, vos, se habla de volver al mérito, ¿no? Cambiar la forma de elección de jueces. Por lo menos yo he escuchado a varios candidatos hablando de eso, pero quizá no de la instrumentación, ¿no? Claro, eso implica una modificación constitucional que no se ha dicho. Cuando se le preguntó acá a la candidata de Pambol sobre el cleroterión, que es un método griego antiguo para designar meritocráticamente, no se estaba mencionando el hecho de que en nuestro país todo pasa por el candado legislativo. El suprapoder que existe o el supraórgano que existe es acá. Se preselecciona ahí a los miembros del tribunal, a los que van a ser miembros del órgano electoral, a los que van a ser miembros del órgano judicial. Entonces eso implica modificar la Constitución y eso tampoco se dice porque tienen miedo a mencionar la palabra asamblea constituyente, ya que no es vendible. Ahorita no estamos en ese momento. Esther. Si me permites, Agustín, hablando de Camacho, coincido con Enrique. Camacho habla de la vieja política, se refiere al MAS, pero se olvida referirse a los otros partidos, se olvida referirse a su propio partido que tiene como alianza a miembros de otros partidos del pasado. Y algo que me parece curioso es que en todo el debate Camacho se olvida mencionar el tema de la religión, que es algo que él lo utiliza frecuentemente. No lo menciona ni una sola vez en momentos tan tensos que posiblemente podría resultar algo interesante. Ahí lo estamos viendo en imágenes justamente con un rosario en la mano, ¿no? Exactamente. Es está todo, ahí el uso es todo del un simbolismo. símbolo eso, Exacto. a nivel visual, digo. A nivel visual está el uso del simbolismo, sin embargo no menciona la cuestión de la religión y más bien es Chi el que se apropia del tema. Se puso a cantar un salmo. Se disputa el tema de la religión con Luis Fernando Camacho. ¿No? Eso es muy interesante y ahí tenemos por eso después un Chi que reta a debatir a Camacho sobre la Biblia y desde luego creo que el tema no pierde importancia, ¿no? Por eso yo insisto en que hay que poner sobre la mesa la variable ¿Pero religiosa sentís que para entender lo que está faltan pasando. propuestas claras? Faltan propuestas claras, Se están peleando con parte del país. Porque ya dijimos eso en otro programa. Si yo digo soy ferviente creyente de la Iglesia Católica, me estoy peleando con los que son evangélicos o con los que son ateos. Y más todavía cuando nuestra Constitución es promueve el libre culto. Con esa lógica, entonces, Chi se está peleando con los católicos. Claro, está planteando un modelo cerrado. Yo quiero ser tu presidente, pero a mi modo, con la religión que yo profeso. Entonces, esas imposiciones, aunque no se digan, están implícitas. Y el elector se da cuenta. No debemos subestimar al elector. Ahora, Gabriel, para seguir un poco el hilo, ¿hay una presencia de un componente de fanatismo religioso? Claro, por supuesto que sí, está Camacho, está Chi, se denota y se nota todo lo que pues intentan demostrar a la gente todos estos candidatos. Ahora, lo que dice Delmar, quiero empezar de su argumento, del final de su argumento. Si bien ese es un extremo, el que tú dices, Delmar, el otro extremo es el que hizo Carlos Mesa, ¿no? Yo soy ni blanco ni negro, soy plomo y el plomo del tono que te guste a ti, ¿no? Entonces, caemos en los dos extremos, digamos, ¿no? Mucha tibieza. Y utilizando la Biblia, a los tibios los vomitaré de mi boca. Enrique, por favor. Yo creo que se justifica, sin lugar a dudas, criticar el fundamentalismo religioso. No tiene ninguna clase de defensa aquella persona que pretende establecer un gobierno de Dios en este lugar, tomando en cuenta lo que está ocurriendo. Bueno, así lo dijo un candidato a la presidencia. Más de uno lo dijo eso. Textual el otro día, ustedes lo vieron. Sí. Hasta cantó. Gobierno moral de Dios. Claro, lo que pasa es que nosotros vivimos, aun cuando pese a determinadas personas, en un escenario plural. En esta sociedad, como en muchas a lo largo, y en lo extenso del planeta, hay gente que cree
hay gente que duda, que son agnósticos, hay gente que son ateos. En definitiva, nosotros tenemos que encontrar puntos en común que nos permitan las mejores reglas para esta convivencia. Aclaremos, ¿no? Porque alguno por ahí está mirando y dice, está atacando la religión. No. No, más bien lo que yo estoy defendiendo que cada quien si quiere crea, pero que no sea un requisito creer para formar parte de esta sociedad. Y algo adicional, me interesaba, Agustín, resaltar que no solo cabe cuestionar el fanatismo religioso, sino también el fanatismo laico, porque desgraciadamente hay partidos políticos que no mencionan a Dios, pero sí están dándonos a conocer actitudes radicales, extremistas, que son igualmente criticables. Exactamente, y cuando vos hablabas de eso me acordaba, por ejemplo, de la feminazis, ¿no? Que también es un fanatismo. Lo que se conoce comúnmente como esta movida verde, que después terminan incendiando. Término harto controvertido, ¿no? Ese podría originar problemas. Te vas a pelear, hermano. Sí. Si no conoces el tema, mejor abstener. Pero en ese sentido yo creo que no se puede dejar de hablar de la religión, el fanatismo laico o el fanatismo de parte de los ateos también, que desprecian a este porcentaje importante de la población creyente, es contraproducente y les juega en contra. No pueden despreciar el tema de la religión. Se debe buscar puntos de encuentro, puntos de diálogo, pero de ninguna manera despreciar las creencias de las personas. Y no solamente eso, el animismo, por ejemplo, que Alison Spedding promueve, ¿no? Lo que se llama el pachamamismo, el creer en esta parte del occidente, que también tiene su asidero. No es una religión per se, pero son hábitos y costumbres que la gente se ha apropiado. Entonces tienen que ser insertos. Vean el fenómeno de la lacita nada más, donde tienes un yatiri y tienes un sacerdote bendiciendo algo. Todo el sincretismo religioso. Ese sincretismo, la sociedad es sincrética. Si me permites una anécdota o no, tal vez al respecto. Si es rápida, dale nomás. Ya. Cuando Kennedy era candidato y le dijeron que se iba a someter su gobierno al gobierno del Papa, porque él era católico, entonces él dijo, no, bueno, eso no va a ser así porque yo voy a hacer gobierno independientemente de mi fe. Cuando le hicieron la misma pregunta a Barack Obama, que también profesaba la fe católica, él dijo, sí, porque va a ser un mejor gobierno si está sometido a Dios. Mucho depende de cómo la gente lo analice por el grado de civismo que tenga respecto a la religión o la fe que tenga, no solamente quién lo dice o cómo lo dice. Son dos personajes en un mismo país, pero los contextos cambian. Estábamos hablando de las propuestas y terminamos hablando de religión, de fanatismo religioso, de distintos fanatismos. Sí, también el fanatismo ateo, como decía la licenciada Esther. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Estamos ahora con los compañeros nuevamente, pero como estamos haciendo en cada bloque, vamos a ver un tape de los candidatos. Adelante, por favor. No hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por él. Un gobierno moral de Dios, un gobierno que facilita al pueblo hacia el emprendimiento, con cooperación, autosustentamiento y el trabajo intenso. Vamos a generar tela boliviana, vamos a generar industrialización de la economía forestal, vamos a gestionar nuestra plancha metálica, segunda industria boliviana para tercer nivel de la industria boliviana para la inserción de automóviles Made in Bolivia. Tenemos una sana intención de gobernar, tenemos esa capacidad ideológica, tenemos ese espíritu de boliviano, tenemos esa capacidad de dirigir, conducir, administrar nuestra querida Bolivia. Yo quiero decirles, como Feliciano Mamani, quiero decirles este mensaje a mis hermanos bolivianos. Soy Mamani, seré Mamani, pero nunca seré mamón. ¿El presidente estaría dispuesto a destinar gran parte del presupuesto a pagar bonos? En ningún momento, ni una sola vez, nunca, jamás, never in the life, como dirían popularmente, he estado en contra de los bonos. Vamos a pagar los bonos y vamos a cumplir lo que es una obligación social. Lo que me preocupa es algo básico.
14 años de fraude y corrupción generan resultados mentirosos, generan resultados de pobreza solamente medida en términos económicos de ingresos y no en la pobreza multidimensional, que tiene que ver con algo fundamental. Mortalidad infantil, seguimos siendo después de Haití el peor país. Mortalidad materna, seguimos siendo después de Haití el peor país. Desnutrición, seguimos siendo después de Haití el peor país. De esta calle vengo, de esta calle en la que dejamos casi la vida. No vamos a dejar la democracia, no vamos a dejar que nos roben una vez más, no vamos a dejar que vuelva el tirano, pero además vamos a comprometernos y pongo en garantía mi vida de que he venido a servir al pueblo, he venido a servir y a transformar Bolivia. No necesito hacer otra cosa que servir y hacer justicia para curar las heridas que todavía llevamos en el corazón. Bueno, estamos de vuelta, había de todo y para todos los gustos, como dicen las abuelas, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿estos son estrategias de marketing? ¿Son cosas que les surgen espontáneamente a los candidatos? Vamos a ver qué opina nuestro panel de analistas políticos. Ernesto, por favor. Enrique. Enrique. Bueno, hoy se dio a conocer quién ganó el Premio Nobel de Literatura. En su momento lo hizo Mario Vargas Llosa. Y un libro que es interesante titula de él La civilización del espectáculo. Yo creo que acá hubo una puesta en escena. Primero de Chi, más allá de que tenga esas profundas creencias, no era necesario que cante. Segundo, en el caso de Carlos Mesa, evidentemente pone en escena una dimensión mucho más juvenil, trata de distanciarse de lo que históricamente ha representado. Ahora, digamos un una cosa, solemne, serio. Tuvo su efecto, profesor, porque Never in the Life fue trend topic. Claro, pero quizá para la burla, para distraernos momentáneamente, con fines de distracción. Y finalmente creo también que más allá de la vehemencia que pueda tener la señora Bayá, que es poetisa, por cierto, es una persona que tiene obras en ese ámbito de la literatura, creo que también tiene que ver con la puesta en escena, con el espectáculo, con tratar de fijar en el telespectador alguna experiencia, alguna escena que sirva para recordar a estos candidatos. Hubiera sido mejor que se esforzaran eso en de ideas, bajar, ¿no? Que hizo lo ella, ¿no? Que aclarémosle a la gente por si alguno no lo sabe, ya no está de candidata. Fue premeditado, ¿verdad? Claro, obviamente fue premeditado porque buscaba ese impacto en lugar de preocuparse por el impacto de las ideas o propuestas. Delmar, por favor. A colación de eso, la que era candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia, hizo lo mismo, se bajó, se salió del escenario e invocó el voto, entonces tal vez trató de imitar. En política no hay nada casual, busca necesariamente una razón de enganchar con el público. Ese trend topic que mencionas fue obviamente a propósito para generar... O sea, todo esto fue, nada es espontáneo. Si no hablan de ti, no estás bien en política, más en un proceso electoral. Eso te dice el marketing político. Entonces, obviamente esto fue meditadamente dicho para que diga en algún momento suéltalo, y utilizó ese momento y lo dijo. Porque no es nada más que me sale de mi genialidad o yo soy así. Vamos con Esther, por favor. En Bolivia no se dice popularmente never in the life. Quizá en Estados Unidos, quizá le gusta mucho el término a Papá Goni, me imagino. Pero bueno, estamos viendo a un Mesa fuera de la realidad, que muestra que tiene más vínculo con Estados Unidos que con Bolivia. Al mismo tiempo vemos un discurso contradictorio. Inicialmente Mesa dice que los movimientos sociales no son irracionales por definición, pero más adelante en su discurso asegura que los movimientos sociales han sido cooptados por la corrupción, como si los movimientos sociales no pudieran tomar una decisión política basada en un razonamiento o una convicción. Mesa subestima la capacidad de razonamiento y de toma de decisiones de los movimientos sociales. Es como si planteara que no piensan por sí mismos, que no tienen la capacidad de razonar. Discrepo con el señor Perdón, Mesa Esther, en este pero sentido. me están diciendo que tenemos que hacer una breve pausa. Perdón, Gabriel, volvemos contigo, obviamente, como corresponde, a este programa plural y democrático. Ya venimos. Y ya nos estamos despidiendo, nos quedamos sin tiempo, pero obviamente, Gabriel, tu opinión de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Bueno, creo que cuando se intenta ser joven, sin entender las lógicas juveniles, y además siendo viejo, simplemente se hace ridículo. Es lo que hizo Carlos Mesa en el debate del sábado. Bueno, un poco fuerte como siempre tu opinión,
Un beso a todos los viejos que nos están mirando. Pero está bien. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Nos vemos muy pronto aquí por ATV con más Encuentro 2020. Y no se vayan de ahí porque viene el alargue.